Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Anoche el gobierno anunció finalmente que va a decretar estado de emergencia en la macrozona sur, un estado que será aplicado de manera acotada para resguardar rutas y carreteras. Conversamos más sobre esta medida. Estamos en contacto con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes. Senadora, bueno, finalmente el gobierno opta por este camino, ¿no? El de decretar un estado de excepción y no buscar este estado intermedio que suponía una negociación y pasar por el Congreso con el proyecto de infraestructura crítica. ¿Qué le parece la decisión del gobierno? Bueno, una decisión que siempre puede tomar el presidente de la República y me parece que es una alternativa válida. El tema es que el gobierno tiene que precisar primero qué es lo que es un estado acotado, un estado de excepción acotado, qué es lo que significa, y además cómo va a abordar una estrategia integral que no solo incluya, por cierto, el tema de tierras de nuestros pueblos originarios, sino que también cómo se hace cargo del desarrollo en estos territorios, en infraestructura digital, vial, educación, salud, que han estado muy postergados, y el emprendimiento. Aquí hay que entender que hay que proteger a pueblos originarios y no originarios, que son los que habitan el territorio. ¿Es oportuno el anuncio o tardó mucho el gobierno para darlo a conocer, senadora? Nosotros veníamos planteando desde hace ya algún tiempo, desde marzo, que había que tener un plan de acción. Creo que el gobierno se tomó su tiempo, dio señales un poco erradas respecto de cómo iba a abordarlo, habló de este estado de excepción intermedio, solicitó al presidente de la mixta que citara a la mixta para ver los estados, ¿no es cierto?, de infraestructura crítica. Pero al final del día lo importante es actuar, que es lo que señalamos el día de ayer. No daba para más, se necesitaba que el gobierno tomara decisiones. Y ha dado a conocer esta agenda que tiene distintas aristas y nos falta saber qué es lo que va a pasar después de estos 15 días de estado de excepción. Y además, cómo va a abordar las demandas de la ciudadanía, que no son solo seguridad, sino que también son desarrollo. Y creo que eso es fundamental para abordar este tema que, tal como dice nuestro colega senador Francisco Guanchumilla, es multidimensional y que, como lo han señalado la diputada Pérez, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, y Erika Edo, requiere protección para la ciudadanía, pero también necesita visualizar a largo plazo qué es lo que se va a hacer. Senadora, ¿y eso usted le queda más o menos claro? Porque ayer ustedes planteaban una crítica respecto a la necesidad de tener una estrategia, un plan de trabajo precisamente para la zona. ¿Esto usted cree que despeja esas dudas o todavía no? Yo creo que es un primer paso muy importante, pero obviamente se fija un plazo el mismo gobierno con el decreto, ¿no es cierto?, de estado de excepción de 15 días, podría haberlo hecho por más tiempo, y la pregunta evidente va a ser ¿qué pasa después de eso? ¿Vamos a seguir o no discutiendo respecto de estados de excepción o vamos a tener una agenda robusta? El gobierno anterior había partido con una agenda que era el Plan Araucanía, que lideró y llevó adelante el ministro Moreno. Y lamentablemente se truncó después de lo que ocurrió en el hecho lamentable, ¿no es cierto?, de Catrillanca, y pasaron 8 meses hasta que finalmente el ministro Moreno deja el cargo y no se avanzó nunca más en eso. Acá nos anuncian un estado de excepción, nos dicen que va a haber diálogo, que van a pedir ayuda a Naciones Unidas, que va a haber compra de tierra, pero no es suficiente. Necesitamos saber cómo se aborda integralmente en su multidimensionalidad el problema de Biobío, la Araucanía, incluso los ríos. Y eso es bien similar a lo que nos decía un poco más temprano el senador Coloma, en que son solo anuncios, no es un programa en que se pueda ver cuál es o una estrategia propiamente tal, senadora. Yo creo que cualquier programa obviamente requiere un anuncio, que es lo que ha hecho el gobierno el día de ayer. Y obviamente esperamos el día de hoy que la ministra del Interior, la ministra de Desarrollo Social nos hagan partícipes de cuál es ese programa de acción.
El plan de compra de tierras requiere recursos, requiere identificar cuáles son los territorios, los terrenos que se pueden comprar para entregar a las comunidades. Se necesita para eso profesionales y fortalecer a la CONADI en el nivel local, que es algo que me planteaban en la región de la Araucanía hace una semana atrás. Y eso es una parte, pero hay otra parte que tiene que ver con telecomunicaciones, con infraestructura vial, con salud, con educación, y nosotros suponemos que va a haber una puesta en escena, una comunicación de parte del gobierno respecto de esa estrategia para abordar el tema de, insisto, la región del Biobío, la región de la Araucanía e incluso la región de los ríos. Conversaba hace un rato atrás con el senador Iván Flores, que está, ustedes saben, convaleciente del accidente que tuvo, sí. Y él me decía, la situación de violencia no da para más, pero se necesita saber qué es lo que se va a hacer en la región. Las ciudadanas y ciudadanos necesitan tener certezas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con otra de las críticas en cuanto a la medida inmediata, ¿no? De ser acotado solo en carreteras, porque muchos aseguran que lo que hay que asegurar son también aquellos sectores o más alejados o aquellos sectores rurales que no necesariamente son los que están ahora protegidos. Decía el senador Coloma, para citarlo nuevamente, que en donde se cometen esos hechos delictuales no siempre son en las más transitadas carreteras, muchas veces son en el interior. Bueno, voy a poner dos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si hay este estado de excepción acotado en la norte-sur, ya en este territorio? ¿Y qué pasa si en un camino secundario, en una vía de acceso a la carretera, hay un hecho de violencia? ¿No van a poder actuar los militares? O voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con carreteras. ENAP. Ustedes han visto los hechos hace muy poco, ¿no? En ENAP. ¿Qué pasa con esa infraestructura? ¿No la vamos a proteger? Energía, electricidad, agua potable, carreteras, aeropuertos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No va a ser parte de este estado de excepción acotado? Las Fuerzas Armadas van a poder cuidar, por ejemplo, el aeropuerto de la Araucanía, que está en la comuna de Freire, porque no está en la carretera. Son preguntas que son evidentes y que la ministra va a tener que responder. ¿Por qué? Porque tiene que dar certeza a la ciudadanía, que es lo más importante hoy día. Senadora, ¿y eso significa que usted apoyaría el estado de excepción, pero no uno acotado? No, yo antes de pronunciarme, y lo he dicho siempre, necesitamos conocer cómo va a seguir esto 15 días después. El gobierno hoy día toma la decisión, no requiere de nuestra participación y creemos que es fundamental dar certeza a la ciudadanía. Yo he estado en la región, no solo en la región de Biobío, la Araucanía, también de los ríos, y la ciudadanía se siente muy desamparada, no escuchada. Y cuando hablo de ciudadanía hablo de comunidades, de gremios, de trabajadores, los mismos trabajadores del sector público. Me han señalado en más de una oportunidad, senadora, nosotros nos tenemos que mover desde nuestras oficinas al territorio para atender las demandas de la ciudadanía. En materia de salud, la lista la verdad es que es larga. Entonces necesitamos que el gobierno entienda que gobernar requiere tomar decisiones, dar certezas, contarle a la ciudadanía cuál es la estrategia y el plan a seguir. Y hoy día ha tomado este camino: diálogo, apoyo de Naciones Unidas, compra de tierras y estado de excepción constitucional. Hay 15 días para este estado de excepción constitucional. ¿Qué pasa después? ¿Y cómo va a compatibilizar la demanda de seguridad de la ciudadanía, comunidades originarias y no originarias, con este estado de excepción acotado? ¿Qué es lo que significa? ¿Hasta dónde llega? ¿Solo carreteras? ¿Caminos secundarios no? ¿Qué pasa con agua potable, con energía? Son preguntas que están encima de la mesa. Senadora, ahora, respecto a las definiciones que había adoptado el gobierno sobre la posibilidad de decretar un estado de excepción allá en la zona, si bien nunca lo descartó totalmente y aparecía como una herramienta a la que evidentemente podía echar mano en cualquier momento, políticamente había una señal clara cuando llegó el gobierno, que era no usar este camino, no usar la estrategia que hasta ahora se había llevado adelante en los gobiernos anteriores y tratar de buscar una alternativa que excluía de alguna manera este tipo de herramientas como el estado de excepción, al menos en esta primera parte, y enfocarse fundamentalmente en el diálogo y en construir puentes con las organizaciones y con la población allá
en la zona macro, zona sur, con distintas organizaciones sociales y civiles. Ahora el gobierno revierte ese diagnóstico inicial. ¿Qué opinión le merece eso desde el punto de vista político, de las señales que se están dando? A ver, yo quiero destacar un hecho. Hace pocos días atrás el señor Yaitul amenazó al gobierno y al país con acciones armadas frente a un anuncio legislativo del Ejecutivo. Hasta el día de hoy yo no sé si hay querella contra este señor. Si nosotros como gobierno, si el gobierno no es capaz de darnos certezas a la ciudadanía en su conjunto frente a estos hechos que son gravísimos, tenemos un problema. Entonces, ya no es solo si iba a usar o no iba a usar el estado de excepción, es qué hace frente a hechos tan graves como este y donde uno no ve reacción. En otros países existen mecanismos para enfrentar las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy día, no solo en la Araucanía, también en otros territorios, no solo en Biobío o los ríos. Entonces, creo que, insisto, el presidente de la República dio la pelea legítima por llegar a la máxima magistratura del país. Cuando uno da esa pelea, la da para gobernar. Y gobernar significa ponernos en todos los escenarios. Este es uno. No gusta, por cierto que no gusta, pero la seguridad, la economía y la convención que le tocó al presidente son parte de los 3 temas más sensibles de nuestro país hoy día. Bien, senadora Rincón, muchas gracias por haber hablado con CNN. Muchas gracias a ustedes. Chao, senadora. Nos vemos.